Perfecto, mis queridos alumnos, bienvenidos a nuestra segunda hora de clase. Recuerden que les estoy comentando que de aquí en adelante, pues entonces vamos a ver unas relaciones más complejas entre la inflación, la tasa de interés, luego la relación de eso con la demanda de dinero y la oferta de dinero. Y entonces, como estas cosas son un poco más complicadas, no son sujetos de evaluación del tercer parcial, pero necesitamos verlo para ir armando, sobre todo mis estudiantes de economía, ese rompecabezas de cómo son las relaciones macroeconómicas desde el punto de vista teórico, ¿ok? Entonces, nada, arrancamos. La tasa de interés se encuentra entre las variables macroeconómicas más importantes, ya que son los precios que relacionan el presente con el futuro. Debemos distinguir entre tasa de interés nominal y tasa de interés real. Para el profesor Fisher, la tasa de interés nominal se obtiene a partir de la tasa de interés real y de la tasa de inflación. La tasa de interés real se obtiene en el mercado de fondos, donde se iguala el ahorro con la inversión. Recuerden que yo les había comentado que el mercado de fondos realmente es un mercado donde trata de consolidar todas las posibles fuentes de financiamiento que tienen las personas. Y entonces eso obviamente incluye el mercado monetario e incluye el mercado de valores. Recuérdense que las empresas van al mercado de valores a emitir bonos en busca de financiamiento, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo ve la relación el profesor Fisher entre estas variables macroeconómicas? Él dice, el planteamiento es el siguiente. La tasa de interés nominal, obviamente la que va a estar tomada en cuenta, va a depender de la tasa de interés real y de la tasa de inflación, ¿verdad? Entonces, fíjense la relación que él hace. El planteamiento del profesor Fisher permite ver la relación entre el dinero, la inflación y la tasa de interés de la siguiente manera. Un aumento de la cantidad de dinero en 1%, recuérdense que la cantidad de dinero es M, provoca un aumento en la tasa de inflación de 1%. Es decir, cambios en la cantidad de dinero genera cambios en la cantidad de inflación. Y el incremento de la tasa de inflación provoca un aumento de la tasa de interés nominal. Simplemente lo que está diciendo el profesor Fisher es que esta variable se obtiene o es a la que pujan los demandantes y los oferentes en el mercado de fondos, dependiendo de qué ha pasado previamente con la inflación, y lo que ha pasado previamente con la inflación depende de lo que ha pasado previamente con la cantidad de dinero, que recuerden que es política monetaria del Banco Central de Venezuela, ¿ok? Entonces, sigamos con esta relación. Si el tipo de interés nominal varía en función de la inflación, debemos incorporar un elemento más a esta relación. Los agentes económicos toman en cuenta la inflación esperada a la hora de tomar sus decisiones de inversión, porque esto incidirá en sus costos o ganancias. Entonces, ven cómo podemos hablar de dos tipos de tasa de interés. Fíjense lo que les digo aquí. Por ejemplo, los inversionistas de la bolsa de valores están muy pendientes de las decisiones de los bancos centrales en cuanto a la tasa de interés objetivo y de la tasa de inflación. En Estados Unidos hay profesionales especializados en interpretar los mensajes de la Reserva Federal, porque interpretar correctamente la evolución de la inflación permitirá comprar y vender bonos al ritmo que garantiza el mayor rendimiento. Recuerde que un especulador gana cuando compra barato y vende caro. Es decir, esta es la formación de las expectativas de la tasa de interés por el lado de los inversionistas. Entonces, lo que termina ocurriendo ex antes, es decir, las decisiones de los accionistas, no tiene que ver con la tasa de inflación actual, tiene que ver con la tasa de inflación que ellos esperan. Entonces, de alguna manera, aquí es donde yo les digo que la tasa de inflación va a terminar presionando la tasa de interés
y va a terminar generando una dinámica en el mercado de fondos. Ese es un punto importante. Luego hay otro punto importante que es la relación entre el dinero, los precios y los tipos de interés, ¿ok? Y la lámina siguiente a la que vamos a leer está un poco encaminada a entender este esquema que está aquí. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es que la oferta monetaria genera impacto sobre el nivel general de precio, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en la teoría cuantitativa del dinero. Ese impacto en el nivel general del precio va a impactar la inflación por lo que vimos en el efecto Fisher. Ese impacto de la tasa de inflación va a impactar la tasa de interés nominal. Y entonces esta tasa de interés nominal va a venir dada por la tasa de interés real y la tasa de inflación, inclusive recuérdense que puede ser la tasa de inflación esperada. Y al final, en la demanda, en el mercado de dinero, la demanda de dinero va a las decisiones de medir el costo de oportunidad por el lado de los que demandan dinero, tiene que ver con la tasa de interés. Entonces esto va generando doble causalidad entre las variables, porque al final acuérdense que cuando estamos hablando del mercado monetario, estamos hablando de la oferta monetaria y de la demanda monetaria y que la tasa de interés se define en el mercado monetario. Entonces, un poco lo que queremos que quede claro aquí es todas las fuerzas que impactan el mercado monetario. Entonces, esta lámina trata de resumir eso de la siguiente manera. Ya hemos expresado que la demanda de dinero tiene una relación inversa con la tasa de interés, porque la tasa de interés es el rendimiento al que renunciamos cuando tenemos dinero en lugar de bonos. En el mercado de dinero, la oferta de dinero es M sobre P y la demanda de dinero es una demanda de saldos reales, es la L, que entonces está en función de la tasa de interés, que esta es la tasa de interés nominal, y el I, que es el PIB de la economía. Si partimos del hecho de que la tasa de interés nominal se deriva de la tasa de interés real más la inflación esperada, podemos afirmar que la demanda de saldos monetarios reales depende también de la tasa esperada de la inflación. Entonces, se hace, como les digo, una doble causalidad. Veámoslo así por orden. 1. Oferta y demanda de dinero determinan el nivel de precio. O sea, ahora la demanda de dinero, como también interactúa en el mercado monetario, decimos que oferta y demanda de dinero determina el nivel de precio. Las variaciones del nivel de precio establecen la inflación. La tasa de inflación influye en la tasa de interés nominal. El tipo de interés nominal varía en función de la inflación esperada. El tipo de interés nominal afecta la demanda de dinero. Entonces, finalmente, la demanda de dinero se vuelve a relacionar con la oferta de dinero e incide en los precios. Esto es, repito, para entender un poco, lo verán mucho después, lo que tiene que ver con el informe del profesor Cahan, creo que lo estoy pronunciando bien, en el cual establece un problema de cómo la oferta y la demanda determinan teniendo bastante influencia en la tasa de la inflación. Entonces, repito, esto es un asunto complejo, esto es un asunto que tiene mucha direccionalidad. Los economistas humildemente, sobre todo si estamos empezando como nosotros, si estamos en los niveles 1, pues tenemos que ir haciendo relaciones de las variables unas con otras y estableciendo nuestro milagroso principio de ceteris paribus, porque obviamente no podemos ver todas las relaciones al mismo tiempo, pero ojo que existen modelos, y por eso es que ustedes los atormentan tanto con las matemáticas, existen modelos mucho más sofisticados en los cuales ya se empiezan a ver esas relaciones, ¿ok? Entonces, allí cáptenme lo más que puedan el mensaje, no se me preocupen mucho por no captarlo todo, sé que es mucha información para un solo ratico. Fíjense, en esta guía lo que resta es la parte de los anexos, donde están los activos financieros, los conceptos de los activos financieros y pasivos,
porque obviamente el mercado de dinero, si no tomamos en cuenta ese tipo de relaciones, pues entonces nada, si no tenemos en cuenta los conceptos, menos vamos a entender las relaciones, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es todo lo que tiene que ver con la unidad número 3. Como ven, ha sido un camino largo, bastante completo, me parece a mí. Y quisiera saber entonces si en líneas generales tienen alguna pregunta sobre la unidad número 3 antes de que le hagamos su cierre formal. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Se podría decir que la velocidad del dinero influye en la inflación? Se podría decir que la velocidad del dinero influye en la inflación. Fíjate, si nosotros estamos diciendo que, porque es que el tema de la velocidad del dinero va a influir en la medida que influye en la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Entonces, fíjate, bien sea que la velocidad del dinero sea, no sea constante, bien sea que los precios sean rígidos, eso hace que no estemos en el largo plazo y no se cumplan estos preceptos, ¿sí? O sea, a lo que te quiero indicar es que estas relaciones las establecemos básicamente en el largo plazo, donde estamos asumiendo que a largo plazo, si bien pueden haber cambios momentáneos en el tema de la velocidad del dinero, nosotros asumimos que eso se estabiliza un poco en el tiempo y asumimos que los precios también se vuelven flexibles en el tiempo, inclusive en el mercado del trabajo, que es el más lento en regularse, y que estas cosas se van dando, ¿sí? Entonces, repito, no es una forma de nosotros sentarnos y decirnos, estamos en el corto o en el largo plazo. Recuérdense que uno va palpando qué tan cerca está la economía de su PIB potencial por el tema de las presiones inflacionarias. Por eso es que en esto es mucho más amigable el modelo de oferta y demanda agregadas para entenderlo, pero todavía nos falta un caminito para llegar al modelo de la oferta y la demanda agregada, que dicho sea de paso un poquito largo. Pero tu respuesta corta es sí, sí, porque tiene que ser constante para que se mantengan estas relaciones en el largo plazo. Gracias, profe. ¿De acuerdo? Está bien, mi amor. ¿Otra pregunta? ¿No? Entonces, bueno, como ven, hasta el último minuto le hice cambios a esta guía. Déjenme notar aquí que la tengo que volver a subir. Y esa sí va a ser entonces la definitiva porque obviamente ya no la vamos a ver más. Entonces déjenme dejar de compartir pantalla. ¿Cuánto me dice que me queda, jóvenes queridos? ¿Ustedes no pueden ver cuánto me queda? No profundo, marca. Ok, todavía no dice, ok. Entonces déjenme, vamos a buscar la presentación para ver si me iba a la pizarra o me iba a la presentación, pero como siempre en la presentación me sale todo más bonito, vámonos primero a la presentación. Pero lamentablemente cometí el error de, es que no fue que yo la tenía abierta y las tuve que cerrar, entonces eso es lo que vamos a tener un poquito de paciencia, mis corazones, no nos queda más remedio. Entonces vámonos aquí a buscar la presentación nueva que necesito. Ya se está abriendo la presentación, un poquito de paciencia.
Ok, entonces déjenme volver aquí con ustedes y compartir pantalla. Fíjense, jóvenes queridos, tenemos, como les digo, unas cuantas horas ya trabajando en el tema del dinero y entonces necesitamos para entrar ahora en dejar algunos aspectos claros del largo plazo y después entrar de lleno en el corto plazo, que es al final de lo que se trata el modelo ISLM. Y entonces hay unas cosas teóricas que como nosotros comenzamos estas clases hablando primero de conceptos, de estadística y de relaciones para que la cosa se vaya haciendo más potable, pues entonces las vamos dejando de lado y este es el momento de obtenerlas otra vez, pues llamarlas otra vez a colación. Entonces, una cosa importante es entender que de aquí en adelante vamos a ver el flujo circular de la renta no como unas situaciones que ya pasaron, no como unas decisiones que tomaron los agentes económicos, sino como una situación en la cual estamos ex antes. Están los agentes económicos tomando las decisiones. Entonces, lo que tenemos en este flujo circular de la renta, jóvenes, primero que nada es una generación del ingreso, ¿ok? El ingreso generado por las empresas, sabemos que ese ingreso es una función. Ya aquí repito, no es que hay números totales, no es que hay cuentas sacadas, no. Aquí lo que hay es modelos. Hay relación de variables, nosotros le vamos a ir dando valores a esas variables y obteniendo relaciones, pero es importante entender cómo funciona el modelo desde el punto de vista económico. Entonces aquí lo primero que tenemos es que este ingreso o PIB va a ser igual en función del capital y el trabajo, ¿ok? Ese ingreso sabemos que el principal destino es para consumirlo. Nosotros producimos bienes y servicios para consumir y luego viene lo que vamos a llamar la primera salida del ingreso, que es el ahorro. ¿Por qué? Porque precisamente el ahorro, perdón, por concepto, es el ingreso que no se consume, ¿ok? Vamos a tener esa primera variable de salida, pero ella viene acompañada de una variable que también es la primera variable de entrada. Siempre hemos dicho que si esta es una economía cerradita, por un lado vamos a tener el ingreso igual, del lado de la oferta va a ser el ingreso, del lado de la demanda va a ser el consumo más la inversión. Que si yo pongo ingreso menos consumo, voy a tener que entonces el ahorro es igual a la inversión. De manera que la inversión es la primera variable de ingreso o de entrada al ingreso. ¿Por qué? Porque recuérdense que las empresas que venden maquinarias y equipos, las empresas que contratan los arquitectos para hacer los proyectos, pues esas empresas todas van a pagarle a alguien y ese alguien va a recibir esos ingresos. Es decir, los que venden los factores, los que venden las maquinarias y equipos y los que venden el asesoramiento para generar los proyectos reciben un ingreso, ¿ok? Eso es en cuanto a los actores, hogares y empresas. Repito, los actores, hogares y empresas generan los hogares una variable importante para tomar decisiones que es el ahorro, las empresas una variable importante que es la inversión. Luego tenemos la actuación del sector público. ¿Qué hace el sector público? Lo hemos dicho, redistribuye renta. En ese sentido, los impuestos son una salida porque es un dinero que se le quita a las personas que generan más renta, ¿ok? Por otro lado, los gastos son una entrada porque es el dinero que se le devuelve a las personas que están necesitando de alguna especie de ingreso extra para mejorar sus oportunidades de crecimiento y de incorporación al capital, al flujo circular de la red. Finalmente tenemos el sector externo y dentro del sector externo sabemos que las principales variables son exportaciones e importaciones. Obviamente por la dinámica de la que estamos hablando, las exportaciones constituyen un ingreso porque nuestras empresas nacionales venden productos a los no residentes y estos no residentes le entregan unidades monetarias, ¿ok?
Y en el caso de las importaciones son una salida al ingreso porque obviamente aquí ocurre lo contrario. Nuestros nacionales le compran bienes y servicios a empresas que están ubicadas en otros países y obviamente tienen que pagarle por esas importaciones. Entonces, es importante entender que esta economía puede estar en equilibrio, puede estar en desequilibrio y que está en equilibrio cuando las entradas son iguales a la salida. Pero repito, aquí no es simplemente colocar letricas, aquí es que el gobierno está tomando sus decisiones de gasto y de impuestos, que el sector externo está tomando sus decisiones de exportaciones e importaciones y que las empresas y los hogares están tomando sus decisiones en cuanto a ahorro y a inversión, ¿ok? Entonces, repito, fíjense que una cosa importante a demostrar aquí para que entiendan que realmente ocurre el equilibrio ocurre cuando la oferta es igual a la demanda agregada, que una vez que nosotros planteamos ingresos más gastos más X, igual ahorro más impuestos más importaciones, nosotros podemos sustituir de aquí este ahorro por la ecuación que es el ingreso disponible menos el consumo. ¿Por qué el ingreso disponible? Porque recuérdense que al ingreso se le quita los impuestos y nos queda el ingreso disponible. Si nosotros hacemos este cambio del ahorro por ingreso disponible menos consumo, nosotros tenemos la ecuación de esta manera. Obviamente dejamos el ingreso disponible solito y pasamos todos los elementos que haya que pasar para el otro lado de la igualdad. O sea, típicamente este y este cambian de signo porque pasan para el otro lado de la igualdad. Luego tenemos que este ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Si nosotros sustituimos eso aquí, ya vamos a tener el ingreso de la economía. Si se dan cuenta, jóvenes, este ingreso, este impuesto se cancela con este impuesto y reordenando esto, nosotros lo que tenemos aquí es la ecuación de que ingreso igual a consumo más gasto más inversión más X menos G. ¿Ok? De manera que en el momento que los agentes económicos toman sus decisiones y este mercado tiende al equilibrio, eso ocurre cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y repito, eso también ocurre cuando el ahorro es igual a la inversión, si es una economía cerrada, o el ahorro menos la inversión es igual al saldo de las exportaciones netas. En este caso no le llamamos cuenta corriente, sino exportaciones netas, porque este modelo de largo plazo parte de unos supuestos muy importantes para poder establecer relaciones. Recuérdense, los modelos son simplificaciones de la realidad que nos permite entender comportamiento económico. Macroeconomía siempre estudiando el comportamiento de la macroeconomía en su conjunto, estudiando las consecuencias globales de las decisiones individuales de los agentes económicos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llama? Modelo no toma en cuenta el dinero, no hay comercio con otros países en un principio, aunque yo después lo incorporo, no hay desempleo, el capital es fijo y los precios son flexibles. Por eso es que esto es típicamente, repito, un modelo de largo plazo. En este modelo de largo plazo, la función de producción, como lo decimos, la función de producción va a depender del trabajo y del capital y la tecnología. Esta función va a establecer la tecnología. Recuerden que la gráfica es que de este lado está el factor trabajo, que de este lado está el ingreso, que tenemos la función de producción y esa forma de la función de producción va a depender de la forma de esta constante que está aquí y el capital es el capital en un momento determinado. Por ahora no me hace falta meterme en estos detalles porque me voy a meter después y ya de alguna manera hemos hablado mucho del lado de la oferta y me interesa ver el modelo ahora del lado de la demanda. Fíjense lo que ocurre del lado de la demanda. Del lado de la demanda tenemos que los hogares consumen parte de la producción de la economía, eso lo hemos llamado C. Nosotros le decíamos gasto de los hogares en bienes y servicios. Ahora le vamos a decir consumo de la producción por parte de los hogares.
¿ok? También tenemos las empresas y los hogares utilizan parte de esa producción para invertir. Recuérdense que las empresas invierten en vivienda, los hogares, los hogares invierten en vivienda, rectifico, y las empresas invierten en otro tipo de maquinarias y equipos, infraestructuras, todo ese tipo de cosas que permiten invertir. Esa la conocemos con la letra I. Luego está el Estado, que compra parte de la producción con fines públicos. En vez de decir, es el gasto que hacen las empresas, es el gasto que hace el gobierno en la mano de obra o empleados públicos y la compra de bienes y servicios, desde el punto de vista teórico, vamos a decir que es la producción que compra el gobierno con fines públicos, con fines colectivos. De esta manera, ¿cómo nos va quedando el modelo? El consumo tiene una relación directa con el ingreso. Ahora el consumo va a estar en función del ingreso disponible, que es I menos T, que es el ingreso que genera la economía por la ecuación que está aquí, menos la parte de los impuestos, que es lo que le quita el gobierno a los que ganan más. Recordemos que los hogares reciben un ingreso por su trabajo y su propiedad de capital. Pagan impuestos al Estado y deciden qué cantidad de eso consumir y ahorrar. Entonces, esta es la ecuación de consumo y obviamente el ingreso total, sabemos que una parte va al consumo y la otra parte va al ahorro, ¿ok? La inversión tiene una relación inversa con el precio, ¿ok? De invertir, es decir, la inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés. Al final, la inversión, en vez de decir que es el gasto de las empresas en maquinarias y equipos, ahora vamos a decir que I es igual a I en función de la tasa de interés, ¿ok? Por eso les digo, es verla como un modelo. El tercer actor de esta economía, que es el gobierno, gasta en bienes y servicios y contrata empleados para cumplir con su función de prever bienes públicos y para honrar sus gastos, cobra impuestos. Entonces, por este lado vamos a tener los impuestos afectando el ingreso disponible y por el otro lado vamos a tener el gasto del lado de la demanda agregada. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación macroeconómica? La ecuación macroeconómica nos queda por el lado del ingreso, generándose, como les dije, en vez de ser como antes, que les decía, el PIB se hace por tres enfoques: enfoque de la producción, el enfoque del ingreso. Ahora lo estamos midiendo simplemente por el enfoque de la producción y estamos diciendo que está en función del capital y el trabajo y obviamente de las decisiones que toma el empresario, que como saben, el empresario toma sus decisiones de qué producir dependiendo del rendimiento de cada unidad adicional, ¿ok? Del lado de la demanda vamos a tener otra vez los componentes. Aquí todavía no está sector externo. Vamos a tener el consumo, pero ahora lo escribimos C como una función del ingreso disponible, que es Y menos T, más I, que es como una función de la tasa de interés, más G, que obviamente es el gasto del gobierno. Fíjense que no se necesita el dinero para nada. Fíjense que aquí vamos del ingreso igual a el consumo más la inversión más gasto. Al ingreso le restamos el consumo y el gasto y entonces nos queda el ahorro y nos queda la igualdad de ahorro e inversión. Esto significa entonces que vamos a tener una gráfica de ese gran mercado de fondos por donde una parte va a estar el ahorro, por donde la otra parte va a estar la inversión y la igualdad entre ahorro e inversión nos va a dar la tasa de interés. Y fíjense que es la tasa de interés real, que es un precio relativo, la que permite equilibrar, según los clásicos, el mercado. Entonces, recordemos que esta es la visión clásica, la tasa de interés se obtiene en el mercado de fondos prestables y hay un nivel de tasa de interés que equilibra la economía. Aquí, donde ahorro es igual a inversión, oferta agregada es igual a demanda agregada. Cuando es muy alta la tasa de interés, la oferta agregada es mayor a la demanda agregada. Por el contrario, si es muy baja, la oferta agregada es menor que la demanda agregada. Fíjense, una chuletica que yo siempre les hago para que se
entienda cómo es la relación entre uno y otro, es que recuerden que la inversión es un componente de la demanda agregada. Entonces, siempre que el ahorro sea, que la inversión sea mayor que el ahorro, es porque la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Y en el caso del ahorro lo vamos a asociar con la oferta agregada. Entonces, siempre que veamos una ecuación donde el ahorro es menor que la demanda agregada, pues obviamente, perdón, donde veamos una ecuación donde el ahorro es menor que la inversión, pues también tenemos que decir que la oferta agregada es menor que la inversión. Eso es para no estarnos volviendo un lío con esto, ¿ok? De hecho, fíjense que funciona. Si nosotros vamos aquí a esta parte de arriba, esta es la inversión y este es el ahorro. ¿Quién es mayor que quién aquí arriba? En el caso del ahorro y la inversión, ¿quién me lo dice? ¿Alguien se quedó conmigo? ¿Me escuchó hasta este momento? ¿Está captando lo que le estoy diciendo? Fíjense, si esta es la inversión y este es el ahorro, ¿quién es mayor que quién, jóvenes? Si La este es, inversión, profe. la inversión está aquí chiquita y el ahorro está aquí más grande, ¿verdad? Quiere decir que en este caso la inversión es menor que el ahorro, ¿sí o no? Acuérdense que esto es cero y esto crece hacia acá, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros en eso? Entonces, bueno, si la inversión es menor que el ahorro, la demanda agregada, que siempre es la que acompaña a la inversión, es menor que el ahorro, ¿de acuerdo? Es para que no se me complique. En el caso de aquí abajo es al revés. Fíjense que el ahorro está por aquí. Acuérdense que estos son puntos. Aquí a este punto va a estar un nivel de ahorro a este nivel de tasa de interés. Si me vengo para acá, a este nivel de tasa de interés es la inversión. Aquí, obviamente, la inversión es mayor que el ahorro. Si la inversión es mayor que el ahorro, la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. El punto aquí que nos interesa es que esto va a hacer, como en todo mercado, que haya una puja, ¿verdad? Hasta que se logre el equilibrio entre el ahorro y la inversión y obviamente el equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Repito, al tipo de interés de equilibrio, el deseo de los hogares de ahorrar es igual al deseo de las empresas de invertir. La actuación del gobierno puede modificar y provocar movimientos de la tasa de interés porque obviamente provoca movimientos del ahorro. Pero la idea que quiero cerrar aquí es que para los clásicos no existe el mundo del dinero. El precio y el dinero son un asunto de variables nominales. Las variables reales funcionan perfectamente con los precios relativos. La tasa de interés es un precio relativo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés real es una tasa que toman en cuenta los que demandan fondos y los que quieren fondos en función de su rentabilidad. De hecho, me encanta que el profesor Mankey nos dice por aquí que nuestro bienestar económico depende de los precios relativos, no del nivel general de precios. O sea, ciertamente nosotros estamos muy acostumbrados a manejar el tema del nivel general de precios y de los precios en la economía, pensando que son los precios nominales, que son estos precios en los que se intercambia dinero por otros bienes y servicios, y no, jóvenes. La relación realmente de usted que es un trabajador, usted le va a parecer una cosa cara o barata dependiendo de su ingreso. Si usted gana $3, créame que la mayoría de las cosas le van a parecer carísimas. Si usted gana $200,000, créame que la mayoría de las cosas le van a parecer accesibles, ¿ok? Entonces quiero cerrar esa importante idea de cómo desde el punto de vista de los clásicos, ojo, esto funciona así, todos los precios son flexibles, repito. En ese mundo donde todos los precios son flexibles y que en algún momento la economía va para allá, eso está plenamente demostrado porque el PIB potencial siempre es una línea
ascendente siempre que la gente haga las cosas bien y haya aumento de la capacidad de producción. Y el PIB real lo que hace es fluctuar, pero fluctúa en torno al PIB potencial, ¿ok? Entonces, repito, para mí es importante que entendamos esta primera parte del modelo, porque si no después se nos complican las cosas cuando empezamos a ver el modelo ISLM, y sobre todo para mis muchachos que están estudiando economía, pues es muy importante que tengan estas relaciones, ir masticando estas relaciones desde el principio, como yo digo, ¿sí? Entonces, déjenme ver aquí, creo que aquí ya viene el tema del sector externo, correcto. Entonces, como viene el tema del sector externo, mejor nos quedan 2 minuticos, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, me la hacen por WhatsApp, es decir, dejar aquí esta parte y entramos a nuestra tercera hora, ¿de acuerdo? ¿He ido muy rápido, jóvenes? ¿Sí? Un poquito. Un poquito. Vamos a tratar de ir un poco más lento. Lo que realmente es lo que estoy es tratando de cerrar las ideas. Por eso es que yo cuando quiero puntualizar, entonces ya me voy a la pizarra y ahí sí lo escribo poco a poco. Pero primero hay que hacer el discurso para después hacer los cierres en la pizarra, ¿sí? No se preocupen que después que tengamos planteadas las ecuaciones, las colocamos en la pizarra.